previo, obviamente ella dice que mandó al trabajo social, mandó toda esta parte, que es lo que el seguimiento que deben de dar en política interna, pero levanta precisamente su alta voluntad. ¿Fue correcto? ¿Qué debió haber hecho? Esa sería una buena. Acá hacerlo por escrito, sí, eso sería. Obviamente que pongan cuál sería el fundamento es correcto. Correcto, eso sería una parte. A través de la Procuraduría. Sí, ¿y la otra? También, ¿cuál sería, abogado? Bueno, partiendo de la salud de la menor, inclusive si está hablando de un estado anémico, podría derivar en la muerte, claro, de la menor. Claro. ¿Y entonces a quién debería de dar aviso entonces la doctora? A la representación social. ¿Y al Ministerio Público? Exactamente. Al Ministerio Público debió haber, porque estaba enfrente de un maltrato infantil. ¿Sí? O sea, ahí está. ¿Pero qué creen? La doctora solamente hizo el altamente. ¿Sí me explico? Porque no podía forzar. Cuidado, interés superior del niño. Interés superior del niño y en este sentido del sector salud. ¿Sí? No, es por eso que les decimos a los médicos, todo por escrito. Todo por escrito debe de hacerse. Pero se debe de hacerse porque incluso les decimos que esta llamada sería difícil probarlo en caso que lleguemos a una investigación. Entonces, si lo hace por escrito y se le señala por escrito en la recepción, tendría que hacerlo de esa manera, para que llegue. Y es lo mismo que dicen ellos, es que sí les hablamos, ¿cómo podemos comprobarlo? Ese es el punto, porque imagínense una nota periodística, muere niña por negligencia médica. Ella, ¿cómo dice que hizo lo correcto? ¿Sí? Lo que iba a decir era eso, que incluso la doctora está incurriendo en un delito. Incluso en violación de derechos humanos. En una violación de derechos humanos. Pero fíjense que esta parte del sector salud trae todo este problema, trae este problema de no información, de prácticas ancestrales que debemos ir cambiando poco a poco y están muy preocupados porque obviamente el nivel de recomendaciones que tiene el Seguro Social es muy alto. Y es precisamente que habla de esta parte de la accesibilidad. Sí. Quisiera preguntar acerca del punto anterior del A, donde dice que pues, bueno, tiene que haber que el Estado tenía que maximizar los recursos. Así estamos hablando sí de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y tenemos pues bueno casos en los cuales nos damos cuenta que el Estado no lo cumple, ¿no? Pues un tomógrafo en San Luis Potosí, una insulina de mala calidad en León. Se ve involucrado cuestiones de derechos humanos. O sea, me queda muy claro que aquí incluso la forma en que los servidores públicos, ya incluyendo la Procuraduría de Derechos Humanos, tenemos que demostrar con la nueva contabilidad que nuestros recursos están maximizando. No solamente van a decir, dimos 450 pláticas, sí, pero ¿qué impacto tuviste? ¿Cuál es el impacto que estás teniendo? Esto obviamente lo estamos empezando a hacer, Chile ya lo está haciendo desde hace 15 años. Nosotros estamos comenzando y es una forma de medir. Esto va a cambiar y va a cambiar la forma de hacer las cosas. Pero esto es cuestión de violación de derechos humanos. Sí, sí. Pero la cuestión de la explicación del problema de la carta la Carta de Derechos de los Pacientes. Ahí vamos a entrar a esta Carta de los Derechos de los Pacientes y les daré los puntos específicos de esta carta. ¿Sí? Les voy a señalar esta parte. Ok. Sí, digan. Nosotros somos luchadores sociales y tenemos como 12 años apoyándonos con ustedes y siempre fuimos ignorados. Y se supone que después del 2011 se aventaba un año de vacación hasta que no llegaran las nuevas estipulaciones de los derechos humanos. Ahora me da mucho gusto porque pues, lo que están diciendo ustedes ya es otra palabra, salieron del closet. Y ahora pues sí están en favor de la sociedad, pero fue tan difícil nosotros como luchadores humanos llegar a los derechos. Decían, no, es que aquí pues no somos vinculantes. Y estaban en la hamaca, llegábamos a la subprocuraduría y nos hacían un archivote así como si fuera un juzgado y no resolvía nada, todo. Aquí no hay nada que hacer y puras cosas de eso. Nosotros como luchadores sociales llegamos y les gritamos, oiga, pues ya bájense de la hamaca, los sueldos muy altos y nada más viviendo así de, pues ay, con vida doble, ¿sí? Se le pasaba
dando conferencias y haciendo cursos y viviendo pues a lo grande de eso. Yo sé que ahora pues sí se tiene que arremangar la camisa y que tiene un valor muy importante esta participación, y ojalá pues sí sea para bien de nosotros, porque México está la pobreza al 100% y es una autoridad, porque nosotros tenemos un mínimo y ese mínimo nunca nos va a permitir tener un guardadito. Estamos en la vil pobreza, y entonces esa pobreza es la indignidad más grande que existe en la humanidad, porque mientras veamos en la televisión los grandes lujos que nosotros también quisiéramos, pues vemos nuestro salario mínimo y empezamos a llorar, y esa es una forma de pisotear nuestra dignidad. Eso es cierto. En este tipo de participaciones quisiera yo, ¿cómo se llama?, tener las palabras adecuadas, y digo que cuando no sé qué decir, bailo tap e improviso, porque ante eso no podría. No, la otra parte que quisiera yo retomar es lo que le estamos diciendo a las instituciones y le estamos diciendo a la población. Hubo gente luchadora en relación a los derechos humanos que dio todo para que tuviéramos los derechos humanos reconocidos en la Constitución. De hecho, México, en la Revolución de 1910, es de nuestras constituciones más avanzadas en derechos sociales, en 1917, esta Constitución. Pero ahora lo que necesitamos que entienda la gente, y no solamente los servidores públicos, que los derechos humanos hay que hacerlos vivenciales, que vivir los derechos humanos que ya están en esta Constitución. Y esta es parte de una interculturalidad y obviamente una transformación en el contexto social. Pero ahí vamos, es parte de... Yo lo que siento es que los órganos del Estado, a los ciudadanos simples y mortales, a los que no pasamos de 10.000 millones de pesos como el niño, de dólares, nos consideran como menores de edad, como si no tuviésemos pensamiento propio, como si no tuviésemos iniciativa, conocimiento. Lo que pasa es que no hay el respeto por parte de la autoridad a los derechos humanos. Y desde hace mucho tiempo, entonces esto ha venido no en base a un convencimiento, a una iniciativa del gobierno mexicano, sino de presiones internacionales. Por ejemplo, en el 92 dijeron los gringos, si no nos firman, no nos crean las procuradurías y la Comisión de los Derechos Humanos o órganos protectores de derechos humanos, pues simple y sencillamente no te firmamos el Tratado de Libre Comercio. Y ahora estamos en situación similar, ¿no? Ahora, los órganos internacionales tan corteses con México que se van a casos remotos como el de Radilla Pacheco, que es de 1974, en la época de Luis Echeverría, ¿no? Por ser corteses con nosotros. Pero ante esa cortesía, nuestra corte, valga la redundancia, pues da una cachetada con guante blanco cuando dice, ya le hicimos porque ya reconocieron que avanzamos en cuanto a derechos humanos con la reforma al primero de la Constitución y a lo que se le llama el bloque constitucional, ¿no? Pero sin embargo, no hay el respeto ni la voluntad política del gobierno mexicano para respetar los derechos humanos del gobernado. Si bien es cierto, hay mucha incultura en cuanto al aspecto de los derechos humanos, y mucha gente no sabe el derecho, pero sí lo intuye, sí siente la injusticia, como dice el compañero, ¿no? Lo que pasa es que gran parte es esta parte de no conocer o no entender ya prácticas añejas. Cuando vamos con policías a capacitar, son los primeros que llegamos y dicen derechos humanos no sirve de nada, defiende a los delincuentes. Y entonces tratamos de convencerlos que hay prácticas que ellos hacen que son violatorias de derechos humanos. ¿Qué prácticas tan sencillas? Por ejemplo, les decimos, ¿cómo empezó usted a darle zapes a los detenidos? Porque mi comandante me decía, ¿y usted no cree que es incorrecto? Pues sí, pero si no se burlan de mí. ¿Y cómo empezó usted a agarrar a los detenidos y a aventarlos a la caja de la camioneta? Pues mi comandante y mis amigos. ¿Y cómo empezó usted a patear ahí al detenido en la camioneta? Son prácticas que son inconscientes y son aprendidas. El problema aquí es que hay que empezarlas a erradicar. Y entonces nos dicen los policías, ¿en qué momento yo sé que estoy violando derechos humanos? Porque a mí tanta letra y tanto me está confundiendo. Simplemente ¿estás violando la dignidad del sujeto? Si la respuesta es sí,
La dignidad. Entonces les explicamos qué es dignidad y les explicamos por qué tan importante. Pero ya va empezando a haber este cambio de cultura, es decir, incluso ya los policías llegan y dicen, ya no doy zapes, bueno, no tantos. Ok, vamos. O por ejemplo, las clásicas declaraciones de los policías. Encontramos al detenido todo golpeado de la espalda. Y entonces le decimos, ¿qué pasó? Es que se cayó. ¿De espalda? ¿Sí me explico? Se pegó solo. Y toda esta parte es parte, obviamente, un proceso. Es que, vean ustedes que llevamos un poquito tiempo. O sea, esto va a dar resultados, pero eso es voluntad de todos. Es que la cuestión es cosa de óptica, ¿no? O sea, o somos, en base a justificar, pues, la actitud de los órganos del Estado, sí llevamos muy poco tiempo, ¿no? Pero podríamos verlo bajo otra óptica. Estamos atrasadísimos en cuanto a los demás países. Sí, ¿no? Me quedamos claros, pero ahí vamos. Ya lo bueno, lo más difícil era dar el primer paso. Ahí estamos. Dale. Entonces, tenemos en este sentido que también debe ser accesible. Lo tenemos que ver desde el punto de vista de 4 dimensiones. Accesibilidad física, que se encuentra obviamente acercando los hospitales y el medio de salud precisamente a los grupos vulnerables. Pueblos indígenas, es un grupo vulnerable que vamos acercando esta parte, que es donde nos encontramos en el sector salud con prácticas tradicionales. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces en el sector salud? Que quisieron erradicar las prácticas tradicionales y llegaban a discriminar. Y llegaban las personas con empastos en el vientre, o sus chilladores, y entonces los médicos, ¿qué es lo que hacían? Se empezaban a burlar de la gente. Uy, no sé, ignorante, eso no le va a servir nada. O los listoncitos rojos amarrados en la cintura, o los seguros de las madres que estaban embarazadas para los eclipses. ¿Qué es lo que sucedía? Que se estaba cerrando la comunicación entre los médicos y los pacientes. Cuando les empezamos a decir que lo único que estaban provocando es que la ciudadanía hiciera cosas que los médicos no sabían, con ello, entonces nosotros les decimos, imagínate cuántas cosas hace la ciudadanía en que ustedes no saben, sus usuarios, que toman ciertos tés o hierbas y demás porque doña Juana, doña Meche le recomendó y está tomando tu medicamento que va en contra. Y entonces empieza a ser un círculo vicioso. Eso ya lo detectó el sector salud, de hecho lo está detectando y está comenzando a enseñarles a los médicos a elevar esta calidad en el sector salud en cuanto a estas prácticas tradicionales. De hecho, en los foros de médicos que hemos tenido, llegan, por ejemplo, una enfermera ginecobstetra, y dice, es que yo no podía tener hijos. ¿Y qué hizo? Pues mi abuelita estaba insistiendo que me fuera con doña Petra, que me diera una sobada, porque la matriz la había caído. Y entonces lo primero que dice la enfermera, dentro de su formación universitaria, yo no creo en esas cosas. Lo primero que me dijo. Bueno, entonces yo le pregunté, ¿y qué hizo? Pues fui. Ok, fue. Y entonces, ¿qué pasó? Pues me sobó. Sí, pero ¿qué pasó, enfermera? Tengo 2 hijos. ¿Sí me explico? Entonces, esta parte de la apertura que ahora están teniendo los médicos en este contexto cultural en base a los derechos humanos, son prácticas que ellos mismos están reconociendo en la necesidad de acercarse precisamente a tradiciones, costumbres, incluso creencias de la misma gente, que antes no había de esta parte. No sé si ustedes sepan que el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene en su edificio central precisamente investigación de campo y ya de medicamento en cuanto a medicina tradicional. El famoso QG5 no es otra cosa que guayaba, medicina tradicional. Entonces volvemos otra vez a remontar estas partes de medicinas y prácticas que habíamos perdido y que ahora precisamente estamos retomando en virtud de los derechos humanos. En este sentido, entonces, también tenemos que tener la accesibilidad económica. No son gratuitos, pero debemos de tener esos estudios que hacemos precisamente en las condiciones de las personas que le permitan tener a todos los grupos sociales el acceso precisamente a la salud. De hecho, el comité del DES va más allá y habla que debe de controlar el Estado también los hospitales privados, en donde la cantidad de dinero que se esté cobrando sea también accesible a parte de la población. Acceso a la información, y esto les recomiendo que lean la recomendación número 4 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que obviamente tengamos esta información precisamente para que puedan ir manejando estos datos tan importantes dentro de la confidencialidad. La aceptabilidad, que son precisamente establecer bienes y servicios culturalmente apropiados.
¿Qué es lo que ve el sector salud, por ejemplo, en los pueblos y comunidades indígenas? Que no quieren a los médicos, que prefieren una partera que a un médico, porque entonces con la partera se sienten más cómoda, dicen, hasta la partera me lava la ropa. No veremos a un médico lavando la ropa a la señora, ¿verdad? Pero sí podemos entender que podemos trabajar juntos. ¿Qué hizo el sector salud? Comenzó a hacer acreditaciones de parteras, las comenzó a llevar al sector salud, cooperan en el sector salud ambos, y obviamente han tenido resultados fabulosos, que es precisamente con esta aceptabilidad de los medios de salud. Me platicaba una doctora en una de las conversaciones que ella le tocó compartir, muy jovencita la doctora, compartir un parto en un pueblo, una comunidad indígena, con una partera. Y entonces ella, con su formación universitaria, hizo todos los procedimientos, pero el niño no salía. Sí, venía bien el niño, pero no salía. Y la partera le decía, le damos colas, doctora, le damos cola. Y la doctora dice, no, no, espérese. Y la doctora toda asustada, ¿no? Fíjense, en un sistema de comunicación. Y volvió otra vez, le damos cola, doctora, es que déle cola. Y con eso, dice la doctora, que ya estaba tan nerviosa, joven, la doctora dice, désela. Agarra la cola de caballo de la paciente, se la mete a la boca, le da asco y puja. Y así salió el niño. ¿Sí me explico? ¿Qué se imaginaban? Todo lo que ustedes imaginaron. ¿Sí? Todo lo que ustedes imaginan. Pero vean que es esta parte de lo que estamos hablando de la asertibilidad. Y esto vuelve a los centros de salud más confiables, precisamente. Hablemos también de calidad. El sector salud se está preocupando mucho por dar la calidad del servicio. Y esta parte de la calidad del servicio no es solamente elevar los estándares que vienen documentados, sino además desde el momento que están recibiendo a la paciente o los pacientes llegan, o los usuarios llegan ya estresados y se encuentran con la primera imagen de la señorita que dice, oiga, disculpe, ¿dónde está el consultorio 7? Vaya, suba, baje, vaya a la tercera puerta, toque y ahí ve un elevador, se va al tercer. Entonces la señora que viene toda estresada no sabe dónde está. Entonces desde el primer contacto que se tiene es entender que no todos hablan el mismo lenguaje que los médicos, y los médicos están empezando a captar esta parte. Y obviamente, ¿qué es lo que está teniendo también la falta de comunicación los médicos? Porque no se entienden mucho los contextos culturales. Que le dice el médico, se toma una cápsula antes de cada comida y venga a verme en 3 semanas. Llega la paciente y dice, pues, sí he sentido mejorías, pero no estoy bien. Dice el médico, ¿se la tomó una vez antes de cada comida? Sí. A ver, présteme el frasco. Y traía cápsulas. Señora, pues ¿cómo se va a aliviar? Sí, mire, tiene todavía cápsulas. Sí, pero yo como 2 veces al día. Y el médico se ponía 3. ¿Sí me explico? Esta parte es lo que está empezando a tener y sensibilizar el sector salud en cuanto a la calidad. Para ello, entonces, el comité del DES, y aquí van a encontrar esta información en el comité del DES en la observación 14, que se tiene que ver la cuestión de salud desde el punto de vista también de equidad de género. O sea, busca también que no es lo mismo atender a un hombre que a una mujer, porque generalmente los hombres llegan acompañados de mujeres que son las responsables de cuidar la salud del hombre. Cuando el hombre llega, porque el hombre con su machismo ha sido creado que no se enferma y que él no siente nada, entonces llega al sector salud ya casi dándole el infarto y el último infarto. Este es el problema que tenemos precisamente en una educación de equidad de género. Dice entonces, no vean el problema del sector salud solamente desde el punto de vista de las condiciones de agua, higiene y demás, sino que vean también en cuestión de equidad de género. ¿Qué pasa con su población en cuanto a la equidad de género? También habla precisamente de abstenerse de prohibir medicinas tradicionales. O sea, no puede el sector salud prohibir la medicina tradicional, precisamente porque esto no crea una interculturalidad que se está pretendiendo. Hay casos, obviamente, que son cuestiones de infecciosas o demás, en donde sí no podríamos entrar en ese sentido. Métodos anticonceptivos y salud genésica. La salud genésica, sí. Perdón, una pregunta. Ahí en la medicina tradicional, por ejemplo, bueno, yo soy de aquí de León, ahorita estoy trabajando en Aranda, pero hay una comunidad, bueno, cerca del municipio de Jesús María, donde propiamente uno de los medicamentos fuertes es tanto la marihuana como el peyote. Entonces, en este caso, por ejemplo, comenta una conocida, ¿no? Es que en el cerro puedes encontrar bastante peyote y eso te va a ayudar para dolores y demás. Pero pues en este caso, si estamos atendiendo también a que son sustancias psicotrópicas,
pues cómo interviene ahí también en cuanto a derechos humanos, porque estamos limitando también a las personas. Sí, no hay un pronunciamiento de derechos humanos, mentiría que hubiera un pronunciamiento al respecto. Le voy a contestar desde el principio de la universalidad, que es precisamente ver el contexto. No se puede juzgar en el mismo contexto a las personas. ¿Qué es lo que nos estaban mencionando, por ejemplo, asuntos de la Corte Interamericana en cuanto a la violación de mujeres indígenas que fueron violadas por militares y que no denunciaron y que se le había prescrito el tiempo de denuncia? Y entonces lo que decía ahí la Corte Interamericana es que aceptaba, independientemente que hubiera prescripción en su reclamo de derecho, en virtud de que estas mujeres indígenas, no es lo mismo haber violado a una mujer indígena que una mujer de una zona urbana. ¿Por qué? Porque la experiencia se vive de manera diferente. La mujer indígena incluso quiso guardar la información porque era posible que la expulsaran del contexto social donde vivía. Iba a ser deshonrada y obviamente se acababa su vida, por eso no denunció. Bajo ese contexto se pronuncia la Corte Interamericana. Yo creo que lo que usted pone sobre la mesa es muy interesante, pero tendríamos que ver el caso concreto, tendremos que analizar el contexto y obviamente la resolución va a tener que venir en el principio de universalidad, ¿sí? Bajo este contexto. Yo no le estoy diciendo que se van a autorizar o no autorizar las drogas, porque de hecho es parte de la medicina tradicional y que ahí señala que en esa parte de psicotrópicos no podremos entenderlo, pero no podemos decir un no completo porque tendremos que ver el caso concreto en qué consiste, porque ahora es así, ¿sí? Y eso es lo que estamos peleando los abogados. O sea, incluso hay abogados que se han pronunciado y dicen, es una inseguridad jurídica, o sea, que algo nos está sucediendo. Sí, algo nos está sucediendo, parte de los derechos humanos, ¿sí? Ok, bien, tenemos entonces además la inmunización de enfermedades, ¿sí? Políticas públicas de salud y protección de grupos vulnerables por prácticas tradicionales. En este contexto habla el Comité del DES y sobre eso tendrían que alegar el derecho a la salud. Aquí está la carta que yo les decía, que es un elemento nuevo que tendrían que ver en el 2001. ¿Qué nos habla de esta carta de los derechos de los pacientes? Recibir atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso. Ojo con esto. Si entonces no te dan un trato digno y respetuoso, puedes ser sujeto de una recomendación de derechos humanos. Solamente por ese elemento subjetivo, ¿sí? Del trato. Recibir información suficiente y clara, oportuna y veraz. Decidir libremente sobre su atención. Hay médicos que dicen, es que ya firmó su alta voluntaria y acaba de firmar y cruza la esquina y se regresa. Oh, no, que siempre sí. Y yo como médico le digo, no, ya renunciaste a tu derecho. No espera, no está renunciando a su derecho. No lo quiso y lo tienes que volver a atender. Vuélvelo a atender en las condiciones que él estaba de urgencia y lo que sea necesario, ¿sí? Y es parte que los médicos están también aprendiendo, ¿sí? ¿Qué más dice? Otorgar su consentimiento válidamente informado, ¿sí? Ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Ah, pues si se va pierde lugar, o sea, ya, o sea, no, o sea, hay que facilitarle que vaya y obtenga otra opinión. Ojo, ya lo dice una carta que pronunciaron la Comisión Nacional y con la MED, ¿sí? Entonces, puede y debes dar la facilidad que tenga una segunda opinión, ¿sí? Recibir atención médica en caso de urgencia, incluso, recuerden ustedes a los migrantes, hay que darles atención médica, ¿sí? Eso es una reforma que tenemos. Contar con el expediente clínico y ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida, ¿sí? Es decir, debes de escuchar a una persona que se esté quejando de la enfermera, del médico, de alguien que no haya sido tratado. Esto es parte del 2001, que obviamente viene en esta evolución, ¿ok? Sí. Con AMED y entonces también nosotros en caso de violación de derechos humanos, claro, porque muchas de estas son cuestiones de violación de derechos humanos. O sea, acuérdense que nosotros podemos ir participando a la par, no tendríamos que verlo. Ok, algunas violaciones a los derechos humanos, precisamente en el sector salud, pues es precisamente lo que señalaba el comité, que no haya disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad precisamente en el derecho a la salud. La finalidad del derecho a la salud precisamente es el bienestar físico y mental de las personas, la prolongación y mejoramiento de vida humana. ¿Qué es lo que hemos encontrado en esta parte de prolongar la vida? Hemos encontrado varias situaciones graves en cuanto a la población, independientemente de la cuestión de seguridad social, que es tema aparte jurídico, les hablo de una parte social, que los adultos mayores nunca pensaron vivir tanto y se quedaron sin proyecto de vida.
Y entonces hemos entrado a gerontológicos, porque ahora traemos un programa de proyecto de vida, porque llegamos con personas de 70, 80 años, y entonces le preguntamos, ¿usted qué piensa hacer? Pues esperar morir. ¿Y cuánto tiempo tiene esperando morir? Dice, como 5 o 10 años. Le dije, ¿y qué tal si vive otros 10? Va a esperar morir. Entonces estamos hablando de 20 años, sin proyecto de vida, que trae problemas sociales. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones llegan al sector salud simplemente por la necesidad de ser escuchados y tener un poco de atención. Y entonces, ¿qué hacen los médicos para quitárselos de encima? Les empiezan a dar vitaminas, ¿sí? Para decir que se atienden. Entonces todo esto se vuelve en un círculo vicioso en ese sentido, ¿sí? Precisamente, entonces, prolongar la vida humana también tenemos que estar capacitados para vivir más, y en eso no estábamos capacitados, ¿ok? Precisamente tenemos la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en preservación, conservación y disfrute de las condiciones de salud. La población también tiene que crear condiciones de salud adecuadas, ¿eh? Bueno, con esto termino yo el tema. No sé si tengan alguna pregunta. Tenemos 5 subprocuradurías en todo el estado, ¿sí? Y cualquiera de ellos podemos atender. Si no son atendidos, pues obviamente ocurran jerárquicamente el superior. Es parte de nuestra función. Sí, digo. Sí, bueno, básicamente mi pregunta va en función de informativas. Sí, tenemos nuestra página. Nuestra página es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ahí están nuestras recomendaciones, eventos y documentos que nosotros subimos. Esta información incluso la podemos dar a los asistentes del radical, podemos entregarles es suya, la presentación es suya. O sea, no tenemos ningún problema en esto. Incluso es una voluntad del procurador que toda la información que quieran, incluso, oye, escuché una plática del día 15, no sé qué, tenemos todos nuestros registros y se las damos. O sea, pueden llegar por cualquier plática que hayan escuchado en cualquier lado de nosotros y se los entregamos. O sea, tienen ustedes el acceso, porque esa es parte de la divulgación, que tengan toda esta información a la mano, ¿sí? Incluso en estas presentaciones hay diapositivas ocultas, que son lo que van reforzando algunas de ellas. Sí, adelante, sí. Díganme, Cero. Pues yo únicamente visitar a la comisión porque creo que el trabajo que ustedes están haciendo está llegando a la población, que es lo yo tengo, por ejemplo, el tipo de clientes, cuando piensan en alguna violación o creen que algo no está bien, inmediatamente piensan, voy a ir a derechos humanos. Y qué bueno, porque ninguno de ellos jamás me ha dicho, voy a ir al juzgado de distrito a presentar un amparo. Entonces yo creo que el hecho de que se ponga en conocimiento de la población que existen y que están para defender los derechos básicos, la población cada vez lo está asimilando mejor. Y eso va a hacer obviamente que se refuerce el trabajo que ustedes hacen en campo, y yo creo que sí ha venido resultando frutos, aunque todavía estamos en pañales, pero creo que sí hemos avanzado mucho en ese sentido, y sobre todo porque ustedes ya son algo patente, que la población ya puede pensar en que va, lo recibe y que va a tener un resultado favorable para sus intereses, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí creo que hemos avanzado mucho, y qué bueno que ustedes tratan de acercarse a todos los sectores, en este caso, bueno, tocando el tema de la salud, porque realmente sí es importante, ¿no?, abarcarlo en ese tema, y pues nada más eso, felicidades por su trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. El procurador incluso es la idea de tener siempre este acercamiento. Sí, digan. Sí, licenciado, yo quiero opinar en el sentido de que sí es bien importante lo que está haciendo la Comisión Nacional y las procuradurías, las comisiones locales estatales, sí, de derechos humanos. Yo acabo de tener una experiencia poco grata, en el sentido de que nos estaban violando derechos humanos, pero a ojos vistos, en la empresa para la que yo trabajaba. El día que íbamos a firmar contrato, les fui a echar un rollazo, yo aprovechando mis clases de derechos humanos que he tomado y cursos y demás. Lo más curioso es que estaba entre por lo menos 50 abogados, y uno de ellos es empleado de la Procuraduría de Derechos Humanos de aquí de León, que está aquí en León, y hasta lo invité a que me hiciera segunda en cuanto a mi exposición sobre hacerles ver que nos estaban violando claramente nuestros derechos y que teníamos que defenderlos, que teníamos que hacer algo porque esto no pasara. Finalmente, cuando terminé mi exposición, todos se me quedaron viendo como que está bien loca, ¿sabes? Haciendo eso. Y terminé porque no firmé, o sea, me quitaron mi trabajo. Y entonces aquí yo lo que quiero decir es que no importa que no sea una autoridad quien nos viole nuestros derechos, sea quien sea, nos los puede violar un patrón, otra persona igual que nosotros particular, pero lo importante es que nosotros
nos defendamos. No importa que perdamos nuestro trabajo o que nos llevemos una quemada, ¿no? Porque nos ven así como que, ¿de qué planeta vienen? Pero mientras nosotros no nos hagamos valer, pues de nada sirve que nos estemos preparando y que nos estén diciendo todo esto, que tenemos que hacer nosotros valer por nosotros mismos, porque nadie más se va a ocupar de él. Sí, es así, es parte de una transformación social. Y así como usted, a lo mejor, creo que la percepción a lo mejor que tuvieron todos los que estaban ahí escuchando, lejos de haberla juzgado mal, a muchos o más de uno le debe haber caído el 20, pero les da miedo todavía dar ese paso, que es también muy importante. Muchas gracias. Sí. Bueno. ¿Existe una violación al derecho humano de la salud? El día de hoy, si tú como trabajador no te quieren, tratan como si no fueras trabajador, pero tampoco, te niegan entonces el tener de alta en el seguro social. ¿Se traduce una violación a tu derecho? Sí, de hecho, en el Pacto Interamericano tenemos que el derecho, la seguridad social es un elemento además de este pacto, es decir, de los que vimos. Si usted ve aquí, es el derecho a la seguridad social. Los trabajadores, entonces aquí entraremos en el tema de seguridad social, claro, que tienen que tener ese derecho para la asistencia médica, enfermedades profesionales, cuestiones incluso de ¿cómo se llama?, de cesantía, jubilación y todo esto. Si usted me pregunta, ¿es un derecho humano? Sí lo es, y obviamente ¿dónde está fundamentado? En el pacto, y es precisamente seguridad social. El no otorgamiento trae como consecuencia una violación a derechos humanos, sí, y obviamente tendríamos que ver qué función hace el Seguro Social, que es la autoridad, porque el particular no. Recordemos que las procuradurías y las comisiones entramos sobre actos de autoridad, y entonces que sea una autoridad quien haga o haga niegue el servicio, niegue la seguridad social, entraríamos nosotros. En todo lo demás tendríamos que acudir a las autoridades competentes, pero sí es un derecho social, es un derecho humano, y se puede hacer exigible sí, si una autoridad lo quiere negar. Oye, además se niega la voluntad. Sí. Claro, sí. Y obviamente esto es las cuestiones locales, y esto en cuanto al derecho humano lo es. Y aquí está el final. ¿Sí? Muy bien. ¿Perdón? Claro, es suyo, por favor, con toda la confianza del mundo. ¿Sí? Solamente cuando haya una violación o en que su acto haya generado una violación de derechos humanos. No podemos dar acompañamiento, es decir, no es la función de nosotros dar ese acompañamiento, solamente entramos a la defensa de la violación de derechos humanos. Si la autoridad ya ha violado el derecho humano, entonces vamos y seguimos. Pero tiene que haber un acto de autoridad que antecede. Sí, dígame. Tenemos creo que el próximo mes, sobre manejo de conflictos en materia de derechos humanos en educación para la paz, creo que es el 24 de octubre, sí, a las 5 de la tarde. Tenemos esta parte que es precisamente educación para el manejo de conflictos en una cultura de paz. Perdón, aquí interrumpiéndote, aquellos que no les llegan información, ahorita les damos unos trípticos, hay un correo de la Casa de la Cultura Jurídica para que se noten, y nosotros continuamente les mandamos la información de los eventos que hacemos. Es una base de datos que tenemos muy amplia, y toda la información de las conferencias se las enviamos, ¿correcto? No sé si tengan alguna otra pregunta. Espero no los haya aburrido mucho y haya sido un poquito. Muchas gracias a todos. Pues vamos a darle un reconocimiento al maestro José Alberto Cabrera Gutiérrez por su participación en esta conferencia de derechos humanos de la salud. Ahora sí, un fuerte aplauso. Y bueno, como les comenté, ahorita hay unos trípticos afuera que los pueden tomar para que les den, por correo electrónico les llegue la información de lo que hacemos en la Casa de la Cultura. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes.
Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Me das un dato de la cultura de paz? Sí, ya lo tengo ahí, ya te lo puse en un papelito.